accidente cerebrovascular, también conocido como derrame cerebral o ictus, ocurre cuando el flujo sanguíneo a una parte del cerebro se interrumpe o cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe causando una hemorragia, lo que puede dejar secuelas neurológicas significativas y muy variadas. Este es el tema que abordamos hoy en Los Investigadores Médicos. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Hoy hablamos de accidentes cerebrovasculares. Empiezan a tener cefaleas, algunos dolores de cabeza, algunas molestias de mareo, inquietud. Algunos pacientes pueden sufrir depresión alta. ¿Cuáles son sus factores de riesgo y sus principales secuelas? Cuando estos eventos se van presentando progresivamente, tú puedes ver que el paciente empieza con trastornos de memoria, trastornos de equilibrio, empiezan a tener ya lesiones severas porque tienen muchas zonas de pequeños infartos cerebrales, ¿verdad? Y la integración de Norbrain para su tratamiento. Damos inicio al programa de hoy. Hoy conoceremos la historia de Carlos, un hombre de 53 años, activo, con una vida laboral personal que parecía completamente normal. Sin embargo, un día todo cambió. Es la historia de cómo un accidente cerebro-cardiovascular alteró su vida para siempre. Carlos está en su oficina, frente a una computadora, cuando comienza a notar una leve dificultad para mover su brazo derecho. Intenta continuar con su trabajo, pero pronto siente que algo no anda bien. De repente, su rostro comienza a torcerse de un lado y se le hace difícil pronunciar palabras. Intenta hablar, pero su voz suena confusa y sus compañeros notan que algo está ocurriendo. Las primeras señales de un ACV: pérdida de coordinación, rostro asimétrico, dificultad en el habla y debilidad en una extremidad. Lo que Carlos desconocía era que estaba comenzando a sufrir un ACV. La detección temprana y la reacción rápida serían fundamentales para su supervivencia y recuperación. Continuando con la información sobre el ictus o evento cerebrovascular isquémico, ya tuvimos en primera instancia conocer un poquito del caso clínico de Carlos y la experiencia que tuvo con esta condición. Ahora vamos a entender un poquito de por qué es que o cómo es que realmente esta enfermedad produce daño a nivel cerebral. Muy bien, entonces un evento cerebrovascular o ictus no es más que la interrupción de flujo sanguíneo que ocurre en una zona del cerebro. Y como consecuencia de esa interrupción va a ocasionar un daño neuronal muy importante que puede ser permanente. Hay dos tipos de eventos cerebrovasculares. Está el de tipo isquémico y el de tipo hemorrágico. Y ahorita pues vamos a entender un poquito más de cómo es que cada uno de ellos se presenta. Y para ello pues me voy a apoyar justamente de este esquema que tengo acá. Y pueden ver, es una anatomía del cerebro. El cablecito justamente pues nos va a ayudar para suponer el riego sanguíneo que ocurre a nivel cerebral. Y cómo es que entonces a nivel de que se presente un evento cerebrovascular isquémico y hemorrágico puede producir un daño permanente en el cerebro. Recuerden que nuestro cerebro está lleno de vasculatura, ¿sí? Arterias, venas y demás. Entonces, normalmente el flujo sanguíneo a nivel cerebral está constantemente ocurriendo y el riego sanguíneo ocurre a través de las arterias y venas principales que llegan a nivel cerebral. Entonces, como pueden ver, pasa por todas las zonas del cerebro. Eso ocurre de manera normal y fisiológica y es parte del funcionamiento vascular a nivel cerebral. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando realmente existe un evento isquémico o hemorrágico? Normalmente cuando el flujo sanguíneo empieza a fluir a nivel cerebral, se va a topar con una obstrucción. Hagamos de cuenta que el clip es un coágulo, entonces ya el flujo sanguíneo ya no pasa. ¿Qué es lo que va a suceder? Es de que recuerden que la sangre lleva oxígeno y el oxígeno es importante para que el tejido cerebral se mantenga activo. Cuando esa falta de oxígeno está llegando hacia una zona del cerebro, lo que va a ocurrir es que va a ocasionar una lesión justamente a ese nivel. Según en donde esté la obstrucción o el coágulo justamente o el trombo, a ese nivel justamente va a haber una afectación del cerebro y este cerebro ya no recibe sangre, por ende ya no recibe oxígeno y empieza a sufrir daños isquémicos, o sea, empieza a morir. Y a consecuencia de eso, dependiendo en dónde puedan tener ese evento o esa interrupción del flujo, así van a ser los síntomas. Puede ser también
que se presente no a ese nivel, sino que ocurra un poquito antes y que justamente en esta zona exista un coágulo y obstruya el flujo sanguíneo. Entonces la lesión va a ser justamente a este nivel y así, dependiendo la zona afectada del cerebro, así van a ser los síntomas del paciente, que pueden ir desde dolores de cabeza muy intenso, parálisis en miembros superiores, miembros inferiores, que se le nubla la vista, entre tantas otras síntomas que pueda presentar según el daño que el cerebro esté sufriendo en ese momento. Y así es como ocurre el evento isquémico. Bueno, ya vimos entonces la representación de un ictus de tipo isquémico u obstructivo. Ahora veremos el ictus hemorrágico. Que el hemorrágico no es más que cuando la presión alta de la sangre que choca con las arterias es tan fuerte que básicamente provoca una abertura de ese vasito y la sangre pues llega hacia el tejido cerebral. Entonces recuerden el flujo sanguíneo, cómo se va presentando a nivel cerebral, y justamente cuando la presión sobrepasa las capacidades elásticas de la arteria, es ahí donde ocurre la hemorragia. Entonces, como pueden observar, el flujo sanguíneo sigue, pero se está fugando, y justamente a este nivel empieza a ocurrir, ¿sí?, la salida o la fuga de la sangre a nivel cerebral. Y esto justamente, recordemos que la sangre es irritativa y provoca un daño en la masa del cerebro, lo que va a ocasionar también alteraciones y manifestaciones clínicas importantes. También pueden ser desde afectaciones del habla, afectaciones en la movilidad, afectaciones en la sensibilidad del cuerpo, ¿no? Dependiendo en qué nivel ocurre esa hemorragia. Y eso justamente es como representamos el evento cerebrovascular, tanto de tipo isquémico como de tipo hemorrágico, que cada vez es una enfermedad mucho más frecuente y una de las condiciones que mayor discapacidad ocasiona a nivel general dentro de la población. Y esa fue justamente la explicación del evento cerebrovascular de tipo isquémico y hemorrágico. Cualquier persona puede padecer de esta condición. Sin embargo, los pacientes que tienen una enfermedad crónica degenerativa de base, como diabetes o hipertensión arterial mal controlada, tienen mayor probabilidad de padecerla. La prevención es clave y justamente lograr evitar caer en esta condición va a permitir una mejor calidad de vida en el paciente. Sin embargo, aquel paciente que ya sufrió uno de estos eventos, para poder recuperar las secuelas de una manera más rápida, existen productos como Norbrain que tienen la capacidad de mejorar la perfusión a nivel cerebral, y eso va a impactar en disminuir o tener un tiempo de rehabilitación mucho más corto. Recordemos que los síntomas que afectan o que se presentan en esta enfermedad son parálisis de un miembro superiores, miembros inferiores, problemas en el habla, problemas visuales, entre muchas otras cosas más. Por lo tanto, el tener un producto como Norbrain de acompañamiento en esos pacientes que ya tienen estas secuelas va a tener un gran impacto. ¿Por qué? Porque no solo vamos a mejorar el flujo sanguíneo a ese nivel, sino que contribuimos a brindar un efecto neuroprotector, combatimos la neuroinflamación que estos eventos ocasionan, y justamente eso se va a traducir en una rehabilitación más pronta y contribuir a la calidad de vida que buscan estos productos. Después de estos consejos de salud. El accidente cerebrovascular es una lesión que sufre el cerebro provocada por la pérdida de flujo sanguíneo, ya sea por un proceso obstructivo o un proceso hemorrágico o la mezcla de ambos. No se despegue de los investigadores médicos. En el programa anterior, viajamos a Petén. Los investigadores médicos estuvieron presentes en el primer encuentro de ginecología y obstetricia AGOG Norte, donde más de 100 médicos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal y Belice se reunieron para conocer las últimas actualizaciones en esta rama de la medicina, para poder llevar los mejores tratamientos y mantenerse a la vanguardia para el tratamiento de todos sus pacientes. El doctor Fabricio Palma, presidente de AGOG Sede Norte, nos habla sobre este evento. En medicina prácticamente tenemos que estar actualizados y estar en la vanguardia. Hay mucha tecnología, tenemos que estar frecuentemente actualizándonos porque las terapéuticas cambian rotundamente. Entonces esto es fundamental, conocer bien la historia natural de las patologías y cuál es la tecnología que podemos darle a nuestros pacientes para una recuperación más pronta. La parte de obstetricia es uno de nuestros fuertes. Tenemos que estar garantizando un control prenatal súper adecuado para que tanto bebé o el feto darlo en buenas condiciones
niños y que la mamá tenga el menor riesgo posible. El abordaje integral de la gestante diabética fue uno de los múltiples temas que fueron abordados en este encuentro, a cargo de la doctora Ana Lucía Campos, que nos comenta sobre este padecimiento. La diabetes gestacional es una condición que se define como una alteración de la glucosa, de la tolerancia a la glucosa, que puede ser de una severidad variable, pero que se identifica por primera vez durante el embarazo. El embarazo es una condición que por sí solo aumenta los riesgos de presentar una diabetes que se llama gestacional, que se puede presentar solo durante el embarazo, o tenemos la capacidad de detectar a pacientes que ya son diabéticas y que lo venimos a descubrir durante el embarazo. Toda paciente embarazada tiene el riesgo de en algún punto convertirse en una paciente con diabetes gestacional, porque como población latinoamericana tenemos distintos factores de riesgo que nos colocan en un grupo de alta prevalencia, y es por eso que las distintas asociaciones nos indican a todos los médicos que nos dedicamos al área perinatal, de ginecología obstetricia y medicina fetal, que le tenemos que hacer la búsqueda intencionada de la diabetes a todas las pacientes. Tener un feto dentro del cuerpo mientras se padece de diabetes no quiere decir que el bebé es diabético, eso no lo sabemos, eso se sabrá a lo largo de la vida del bebé, pero durante el periodo de la gestación, que está expuesto a glucosa alta de su mamá, si no hay un adecuado control, sí pueden haber repercusiones a futuro funcionales y meramente en el embarazo. Para los investigadores médicos y Corporación Farmalat, es de suma importancia llevar a usted estos temas para compartirle importante información para mejorar su calidad de vida. Como siempre nos acompañan grandes profesionales y en esta ocasión nos visita nuevamente el doctor Byron Labarreda, neurocirujano, para seguir conversando acerca de este tema tan interesante. Así que doctor, muchas gracias por visitarnos, pero aprovechando toda su experiencia, doctor, ¿qué es exactamente un accidente cerebrovascular y qué tipos existen? El accidente cerebrovascular es una lesión que sufre el cerebro provocada por la pérdida de flujo sanguíneo, ya sea por un proceso obstructivo o un proceso hemorrágico o la mezcla de ambos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se diagnostica y se trata, sobre todo cuando estamos hablando ya de la fase aguda, doctor? Los accidentes cerebrovasculares se caracterizan por tener más o menos 5 fases. La fase inicial es la fase prelesión. En esta fase empiezan a tener cefaleas, dolores de cabeza, algunas molestias de mareo, inquietud. Algunos pacientes pueden sufrir de presión alta, que no está bien controlada, entonces las crisis se van a caracterizar por sensación de calor, mareo profundo, vértigo, lateralización a la marcha. Entonces todos estos síntomas pueden denotar la necesidad de la visita médica. La mayor parte de pacientes no le pone atención al evento y lo que sucede después es que viene el evento hemorrágico o trombótico, donde el paciente empieza con alteraciones del sensorio. El paciente se puede, en un momento agudo, se puede desmayar, puede perder el conocimiento o puede tener trastornos transitorios donde el paciente se va a desmayar, no se desmaya, pero se desubica de donde está. El paciente es incapaz a veces de poder hablar, de poder moverse. Entonces va a depender mucho de la zona de daño los síntomas que vamos a presentar. El periodo de la lesión es el periodo agudo en sí, que es la fase donde ya el paciente es llevado a un centro hospitalario, empieza con los trastornos de focalización de la lesión, ya no mueve una mano, ya no mueve un brazo, ya no puede hablar. Y posteriormente empieza la fase de recuperación. Y la última fase es la fase de la rehabilitación final, donde nosotros terminamos de mejorar las funciones del paciente. ¿Y cómo se diagnostican, doctor? Bueno, ante todo la evidencia clínica, ¿verdad? Tú como médico ves el cuadro del paciente con los cambios que yo te describí y lo primero que tú piensas es que el paciente tuvo una lesión. Si existe el antecedente de colesterol alto, problemas de alguna enfermedad vascular, problemas cardíacos, insuficiencia venosa y el paciente es hipertenso, no controlado, pues tú ya tienes casi el diagnóstico, ¿verdad? Gracias, doctor, efectivamente. Y bueno, ¿qué tan determinante? Ya lo hemos escuchado, es el tiempo, sobre todo en la atención de un accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares, dependiendo del tipo de lesión que tengas, pueden darte una ventana de periodo medio de un par de horas para poder ser atendidos, pero la mayoría de las lesiones, como son provocadas en una fase aguda, necesitan una intervención médica inmediata. Cuando el paciente presenta los síntomas que habíamos descrito, es necesario que se traslade inmediatamente a un centro hospitalario para que reciba el tratamiento médico preciso, ¿verdad?
Gracias, doctor. Y bueno, y siempre hablando del tema, ¿cuáles serían entonces los principales factores de riesgo para que vayamos también en casa prestando mucha atención a todo lo que estamos abordando ahora, doctor? Mira, hablando a nivel mundial, los accidentes cerebrovasculares se presentan cada 5 minutos. Cada 5 minutos en el mundo hay una persona que está sufriendo un accidente cerebrovascular. Eso nos da un promedio de 15 millones de personas afectadas al final del año. Sabemos que 5 millones de ellos van a quedar con secuelas severas, 5 millones van a tener una recuperación adecuada y el resto, o sea, otros 5 millones van a fallecer en las primeras 2 horas después de tener el accidente. Lo importante es que si tú tienes algún factor de riesgo, como los que mencioné, problema de venas, trastornos cardíacos, alteraciones hematológicas, trastornos de sangrado, debes de tener una atención médica dirigida porque eso te pone en riesgo. Doctor, ¿y qué entendemos por las secuelas de un accidente cerebrovascular? Porque sabemos que pueden haber muchísimas, pero por favor, ¿nos podría explicar entonces cuáles son las secuelas? Bueno, eso depende mucho de la zona de daño que va a ser la que va a hacer efecto de la lesión. Por ejemplo, en nuestro cerebro tenemos muchas zonas que son zonas corticales, se podría llamar zonas de memoria, de acumulación de datos. A veces cuando nosotros miramos un estudio cerebral de algún paciente, nos reportan microangiopatía cerebral, por ejemplo. Esa es una anomalía donde tú ves varias zonas de daño cerebral dispersas en todo el cerebro. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, con un árbol las luces del árbol de Navidad, que tiene diferentes focos. ¿Te has dado cuenta que a veces se quema un foco que no es tan importante y la serie sigue funcionando? Mientras que por el contrario, la zona principal a veces se muere y se acabó todo el foco, aunque todos los demás focos funcionen. El cerebro es igual. Si se lesiona una zona principal, la lesión se va a hacer inminente. Sin embargo, hay mucha gente que tiene un infarto cerebral pequeño, por ejemplo, que lo más que se queja es de dolor de cabeza, se va a acostar, le dice a todos, bueno, me voy a dormir, se acuesta y al otro día se levanta como que no pasó nada, pero ya la zona de lesión ya está presente. Cuando estos eventos se van presentando progresivamente, tú puedes ver que el paciente empieza con trastornos de memoria, trastornos de equilibrio, empiezan a tener ya lesiones severas porque tienen muchas zonas de pequeños infartos cerebrales, ¿verdad? Doctor, y dentro de ellas, ¿cuáles podrían ser entonces las secuelas más comunes? Bueno, hay secuelas que las podemos clasificar como leves, hay algunas que son ya más severas. Las lesiones leves van desde pequeños trastornos de movimiento que se pierden momentáneamente y regresan en isquemias transitorias, hasta lesiones instituidas donde el paciente no puede mover el brazo, no puede mover la pierna, a veces el paciente no puede hablar, y algunas que son por percepción, o sea, el paciente es incapaz de entender lo que le están diciendo y contesta otra cosa. O puede ser tan focal que el paciente quede ciego, que el paciente no pueda hablar, que el paciente no entienda, que no escuche, dependiendo de la zona de daño, ¿verdad? Doctor, ¿cómo influyen la localización y el tipo de ACV, sobre todo en estas secuelas que hemos estado hablando? ¿Interfiere mucho según dónde se ha detectado un accidente cerebrovascular? Bueno, como te expliqué al principio, todo va a depender de la causa de la lesión. Cada paciente se trata por separado. Por ejemplo, tú tienes una persona que ha dejado de tomar su tratamiento para la presión, que es algo muy común en Guatemala, y de repente tienen una crisis hipertensiva y aparecen con una lesión cerebral. Entonces, lo primero que tenemos que lograr con ese paciente, aparte de reparar el daño que ya se provocó en el cerebro, es tratar de bajar la presión arterial y mantenerla a niveles adecuados, porque puede ser que se incremente el daño si la presión no se controla. Mientras que, por ejemplo, en pacientes que tienen colesterol alto, triglicéridos elevados, el tratamiento va enfocado a mejorar su dieta, a tratar de mejorar los niveles de colesterol, porque eso va haciendo que el calibre, o sea, el tubo de la vena o la arteria en este caso, se vaya cerrando. Y eso va provocando mayor dificultad para que el paciente pueda recuperarse. Muchísimas gracias, doctor. Le invitamos también a seguir con nosotros porque más adelante estaremos abordando ya cuáles son los tratamientos específicos en el tipo de accidentes cerebrovasculares. Esto y más a continuación. Por favor, continúe con nosotros. Después de estos consejos de salud. La ventaja que tiene nuestro cerebro es que tiene zonas que puede recuperar información de otras zonas dañadas. Sin embargo, el problema radica en el hecho de hacer nuevas conexiones en adultos mayores. No se despegue de los investigadores médicos.
Gracias por continuar en este su programa de los investigadores médicos. Como le habíamos adelantado en este siguiente bloque, nos sigue acompañando el doctor Byron Labarreda. Ya escuchábamos acerca del tipo de secuelas que ocurren en un accidente cerebrovascular, pero ¿cómo mejorarlas? Y a eso va mi siguiente pregunta, doctor. ¿Ya cómo mejoramos entonces este tipo de secuelas en un accidente cerebrovascular? Lamentablemente, la mayor parte de la población que está expuesta a secuelas son adultos mayores. Los jóvenes normalmente se recuperan con un poco más de facilidad, dependiendo del tipo de lesión. Pero los adultos mayores ya han perdido un factor que se llama plasticidad cerebral, que es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a un proceso inflamatorio, a una lesión. Entonces, lo que vemos con ellos es que hay incapacidad de poder conectar una zona del cerebro con otra zona que está funcional, porque existe un daño intermedio. Digamos que existe un puente que no se puede pasar porque hay un daño. Entonces, durante mucho tiempo hemos tenido el problema de poder redirigir la conexión eléctrica de una zona dañada a una zona que esté buena, pasando por otra zona que esté en mejores funciones. La ventaja que tiene nuestro cerebro es que tiene zonas que puede recuperar información de otras zonas dañadas. Sin embargo, el problema radica en el hecho de hacer nuevas conexiones en adultos mayores. Es mucho más difícil, por eso las enfermedades neurodegenerativas tienen tanta dificultad en su tratamiento, porque el cerebro ya tiene dificultad para poder reconectarse. Doctor, ¿y cuándo debe comenzar entonces una rehabilitación, sabiendo obviamente que el tiempo es crucial para ello? Bueno, como te platicaba de las fases de la lesión, cuando el paciente ya pasó la fase estable, el paciente ya todos sus signos están estables, ya le está tolerando, está comiendo, está teniendo sus funciones motoras adecuadas, ya tiene control de su cuerpo, es cuando empezamos la fase de rehabilitación. La fase de rehabilitación va a ir dirigida inicialmente a recuperar las zonas que tienen el daño más profundo. Lo normal, por ejemplo, que el paciente haya tenido una zona motora afectada es que va a quedar, por ejemplo, con el brazo con función profunda y la pierna se va a ir recuperando en una velocidad mayor. Entonces la terapia tiene que ser más fuerte para recuperar la zona de la pierna, porque lo vamos a parar, luego vamos a estabilizar al paciente para que la función ya de micromovimiento, la función fina, se vaya recuperando en un tiempo más prolongado, ¿verdad? Ahora, una cosa que sí es muy importante es que tenemos cierto tiempo para lograr la rehabilitación de un paciente. Eso es algo que casi nadie platica. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante de Marco Lozano, que es un médico costarricense de la Universidad Latina, donde él hace una descripción paso a paso del proceso de infarto cerebral y va dándonos él el proceso de la cascada que se va dando para la recuperación. Con ese estudio puede uno hacer un cálculo aproximado del tiempo de recuperación que tenemos para que el paciente vuelva a tener movimiento. Y entre un periodo de 3 a 5 meses es el periodo óptimo de recuperación de estos pacientes. En el estudio no logró determinarse que después de 6 meses de tratamiento, pues obviamente ya la capacidad de recuperación del cerebro va a ser mínima, y pasado ese tiempo se logra solo un 5 a 10% de recuperación. Entonces quiere decir que tenemos poco tiempo para lograr una actividad motora profunda. Ahora bien, eso no significa que a los 6 meses el paciente no logró recuperación total, no se puede hacer mucho. Lo que sucede es que los movimientos finos se van a lograr cuando ya el paciente ya puede elevar el brazo, ya puede hacer funciones torpes. Pero si nunca has podido hacer que el paciente pueda mover su brazo y tiene una caída del brazo, por ejemplo, ese paciente no va a tener rehabilitación profunda al final, ¿verdad? Gracias, doctor. ¿Y qué tipo de terapias son las más recomendadas ya según la secuela? ¿Y cuál es sobre todo su experiencia que tiene al utilizar las biomoléculas? Si podemos ampliarnos un poco en esto, se lo voy a estar agradeciendo, y por supuesto todos en casa también. Mira, desde el año 2020 hemos estado trabajando acá en Guatemala con un producto biomolecular que funciona a base de bajar el edema cerebral de la zona y reconectar algunas zonas de función que eran las que yo te platicaba. Hemos logrado mucho éxito en pacientes con ACVs agudos, ya tanto isquémicos como trombóticos, y hemos logrado hacer algunas reconexiones rápidas, que eso ha permitido la recuperación sumamente rápido del paciente en cuestión de 3 meses. Hemos acortado los tiempos de recuperación y la evolución de los pacientes en forma general es mucho más adecuada.
Por el otro lado, la terapia coadyuvante de la fisioterapia con el paciente trabajando a la par es muy importante. Recuérdate también que estos pacientes son polimedicados, tienen algunas otras patologías, entonces el manejo es un poco más complejo, ¿verdad? Mientras que en pacientes más jóvenes, por ejemplo, que sufren un trauma de cráneo, que el proceso inflamatorio y de daño se parece mucho, logramos recuperaciones más rápidas porque no tienen tanta patología asociada, ¿verdad? Doctor, en otras ocasiones hemos estado abordando de la importancia de la plasticidad, pero ¿qué rol juega ya la plasticidad cerebral, sobre todo en esta etapa, en la recuperación, y por qué es tan importante abordarlo? Ese es exactamente el detalle por qué los más jóvenes se recuperan con más facilidad. Mientras que una persona mayor, su cerebro es más rígido, es un cerebro envejecido que tiene procesos oxidativos dentro que impiden que el paciente pueda regenerar con mayor rapidez que cuando era un joven, ¿verdad? Doctor, sabe de base a su experiencia, sobre todo en pacientes con secuelas de ACV y obviamente Norbrain, ¿qué nos podría comentar acerca de ello? Porque es muy importante, doctor, que desde este lugar podamos ser una voz para poder alentar a la población que está padeciendo algún tipo de enfermedades o que conoce a alguien que lo está padeciendo. Como te platicaba, desde el 2020 hemos estado utilizando el Norbrain para tratar lesiones cerebrales tanto isquémicas como trombóticas. La experiencia ha sido bastante satisfactoria porque, como te repetía, hemos acortado tiempos de tratamiento, hemos logrado que la función motora gruesa se recupere en 3 meses y hemos acortado los tiempos de rehabilitación de los pacientes, a la par de que hemos facilitado procesos degenerativos del paciente para que pacientes que tenían atrofia cortical ya previa se recuperen cuando en comparación con los que no han recibido el tratamiento, pues se nota la diferencia, ¿verdad? Doctor, ¿existen estudios sobre las biomoléculas que sustentan precisamente esta terapéutica? Sí. Sonji Lo en China ha estado haciendo estudios desde el 2021 con derivados de ácido rosmarínico. Los estudios son bastante alegadores porque él ha estado viendo precisamente las reconexiones neuronales y ha mejorado también las funciones corticales porque ha logrado las reconexiones de zonas dañadas a zonas que están funcionales. Hay una infinidad de estudios. En el último año pude contabilizar alrededor de 360 estudios con el uso de ácido rosmarínico y los componentes del Norbrain para diferentes tipos de lesiones vasculares cerebrales. Doctor, y bueno, ¿qué expectativas entonces podría ya tener un paciente que ha sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular y que además está utilizando Norbrain en todo este proceso de recuperación? ¿Cuáles son las expectativas de ese paciente? Bueno, los pacientes inicialmente llegan en silla de ruedas, el paciente se imposibilita mucho la marcha, las respuestas son muy básicas, sí, no. Y ellos están todavía en un periodo de aislación donde el paciente no tiene comunicación real con las personas de su entorno. Lo primero que los familiares notan es que el paciente empieza a interactuar con ellos, les responde, puede dormir, porque ese es otro de los problemas, el paciente se pierde por daño circadiano, el paciente pierde su control de sueño, el paciente duerme con más facilidad sin necesidad de estarle agregando fármacos para que lo haga. El paciente está con menos episodios de violencia. Los pacientes empiezan a llegar en las segundas y terceras citas con bastón. Ya el paciente está mucho más animado porque ve que hay una posibilidad de recuperación. Porque otra de las cosas que los afecta mucho es el verse sentados en una silla de ruedas. Eso es frustrante para cualquiera. Y entonces ya al empezar a tener un caminar con bastón, que ya pueden equilibrar su peso, que el paciente usa caminadora, todas las expectativas se amplían y el paciente ya empieza a colaborar más francamente con la rehabilitación. Es ahí donde insistimos en que el paciente tenga un control de los factores de riesgo y que su rehabilitación sea óptima, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Labarreda, neurocirujano, por habernos acompañado una vez más en su programa Los Investigadores Médicos. Doctor, sabe que las puertas están como siempre abiertas para recibirlo a usted, porque siempre nos enriquece con todo el conocimiento y por supuesto con la experiencia que lo caracteriza. Muchísimas gracias. Y a usted, gracias por habernos acompañado también en este otro bloque. Le recordamos que hay más información a continuación, así que por favor continúe con nosotros. Después de estos consejos de salud, no se despegue de los investigadores médicos.
Muchas gracias por estar en nuestra sintonía, obviamente cuando estamos abordando un tema tan importante. Y ya para darle punto final a este último bloque de información, me da muchísimo gusto presentarles a quien nos acompaña, el doctor Jorge Vargas. Doctor, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Diana? Pues contento nuevamente de estar aquí con ustedes y más pues platicando sobre temas tan interesantes que el doctor Labarreda pues nos hacía una ampliación de esta enfermedad y cómo impacta en la salud. Impacta globalmente, doctor, pero bueno, ya hablando de nuestros productos, ¿de qué alternativas podemos ofrecer? Quisiéramos empezar con Norbrain. ¿Qué es Norbrain y cuáles son los principios activos? Bueno, Diana, Norbrain es un producto de la línea biomolecular de Pharmalab, ¿sí? Que básicamente está compuesto por 4 grandes biomoléculas. Está el ácido rosmarínico, el ácido alfa lipoico, la calendulina, ¿sí? Y el gamma aminobutírico, que en combinación estas moléculas básicamente lo que buscan es brindar a nuestro cerebro, ¿verdad? Un efecto neuroprotector, o sea, brindar protección justamente, mejorar algo que mencionaba justamente el doctor respecto a la enfermedad cerebrovascular, mejorar esa reperfusión. Eso quiere decir que básicamente aquel paciente, como bien lo explicaba el doctor, que por falta de riego sanguíneo llega a una zona del cerebro y esta básicamente se infarta o se muere el tejido, básicamente lo que busca el producto es como que esos efectos colaterales de esa falta de oxígeno que tiene el tejido cerebral no sean de alguna manera no tan complejos, o que tengamos una recuperación, ¿sí? O que favorezcamos esa recuperación justamente de una manera más acorde y pues en el tiempo un tiempo mucho más corto, ¿verdad? Que es lo que buscamos en estos pacientes. Claro, porque sabemos realmente que la recuperación es clave para garantizar una mejor calidad de vida luego de un accidente cerebrovascular, doctor. Pero cuando estamos hablando acerca de cómo actúa Norbrain a nivel celular, ¿cómo nos podrías decir, sobre todo después de una ACV? Ok, resulta que posteriormente a lo que explicaba el doctor, secundario a que no llega adecuadamente oxígeno al tejido, ocurre un proceso de muerte celular, un proceso de necrosis, y eso justamente tiene relación en que se activan a la vez muchos mecanismos celulares, bioquímicos, que bien lo han escuchado y lo hemos mencionado en todos los programas: inflamación de bajo grado, estrés oxidativo, liberación de células que se activan por el sistema inmunológico, que son propios del sistema nervioso central y que obviamente en concordancia o en consecuencia van a provocar un daño básicamente tanto anatómico como funcional del cerebro. Y entonces lo que buscamos nosotros a través del producto como Norbrain es poder contrarrestar esos efectos, llevarlo más pronto al equilibrio básicamente celular que estamos buscando, y a partir de ahí que contribuirá al paciente en mejorar esas secuelas que básicamente pues, los eventos isquémicos dejan en el paciente. Y por eso es de que muchas de las biomoléculas que nosotros utilizamos en Norbrain brindan efectos neuroprotectores, ¿verdad? Trabajan sobre aspectos de neuroinflamación y trabajan sobre el tema de reperfusión, que es básicamente esa parte que ya se quedó sin riego sanguíneo, se quedó sin líquido básicamente en el cerebro vital, empiece como a restaurar poco a poco, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que se traduce en el paciente, mejorar los síntomas que pueda estar teniendo, que como bien lo decía el doctor Labarreda, pues pueden ser múltiples y pueden afectar cualquier extremidad del cuerpo. Muy bien, y bueno, cuando estamos hablando del respaldo científico, sobre todo las biomoléculas, en este contexto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, realmente es que cada vez existe más evidencia, Diana, de cómo estas biomoléculas pueden ser útiles en enfermedades tan complejas como los accidentes cerebrovasculares. Sabemos que es una de las causas principales de discapacidad a nivel mundial, ¿verdad? Y que complican cualquier cuadro, cualquier enfermedad y cualquier pronóstico en general. Y que justamente con el avance de la tecnología, el avance de lo que se está teniendo en evidencia científica, de estudios que respaldan la acción de cómo estas moléculas pueden complementar los tratamientos de base que utilizan los diferentes especialistas, se suman, ¿sí? Y eso es lo que básicamente buscamos con estos productos, que tengamos un tratamiento mucho más integral, que tenga un enfoque específico, pero que obviamente vaya a aliviar, que vaya a regular o que vaya a modular algunas alteraciones en pro de la salud del paciente. Podríamos decir entonces, doctor, que Norbrain y Lintox podrían ser nuestros grandes aliados, sobre todo para dar una mejor calidad de vida a los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular. Aquí mencionaste algo importante, Diana, y es que cuando se tiene una
consecuencia de la enfermedad cerebrovascular, las implicaciones clínicas son diversas, como bien lo decía el doctor, ¿verdad? Esa afectación en la sensibilidad, en la movilidad, en las extremidades, en general. Entonces, aquí también no solo entra en alteración el sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, sino que también el sistema nervioso periférico, ¿sí? Porque básicamente uno depende del otro. Y obviamente cuando nosotros buscamos restaurar ciertas alteraciones a nivel cerebral, que es como la causa, en este caso, de la enfermedad, la implicación ahí sí que la falta de conexión, la falta de comunicación que también ocurre en el sistema nervioso periférico, que básicamente son las extremidades, se ven involucradas y se ven mermadas. Entonces, cuando tú mencionas que podemos utilizar, por ejemplo, Limtox también a la par, básicamente lo que estamos tratando de hacer es disminuir esa alteración periférica en que el nervio sufre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final esa secuencia de procesos inflamatorios también repercuten a nivel periférico. ¿Sí? Entonces, lo que se busca con productos biomoleculares en conjunto o en combinación muchas veces es disminuir esa cantidad de estrés oxidativo, disminuir esa cantidad de inflamación y de esa forma remielinizar básicamente las vainas que pierden esa comunicación entre célula y célula nerviosa, y básicamente a partir de ahí es donde podemos empezar a tener un efecto benéfico en combinar moléculas y en combinar tratamientos de Innobiopharma, ¿sí? Y por eso hacemos esa como combinación de muchas veces Norbrain con Flandol, por ejemplo, ¿verdad? O Norbrain con Limtox. Sin embargo, existe un porqué. Y eso justamente es lo que nosotros estamos buscando dentro de la clínica, ser más integrales y tener un efecto mucho más potente según la enfermedad que esté presentando el paciente. Doctor, una de las secuelas que estaba mencionando también que afecta a los pacientes que han tenido una ACV es la depresión. Obviamente por lo mismo que tú estabas explicando, cuando se ven limitados en sus movimientos, en su capacidad de pensamiento, en fin, tienen unas secuelas muy drásticas que merman muchísimo la calidad de vida de un paciente. Pero algo que quiero recalcar es que un paciente que llega con la esperanza de recibir un tratamiento, que ya está incorporando, por ejemplo, un tratamiento de biomoléculas o de bioconjugados como lo que tú estás mencionando, queremos ver beneficios, queremos ver realmente una respuesta positiva que nos pueda ayudar a mermar todo ello. ¿Cómo qué podemos observar entonces en los pacientes? Mira, realmente en un paciente que ha sufrido un evento cerebrovascular, como bien mencionabas, un aspecto importante es también como el estado anímico se deteriora a la par. Aparte de la misma afección, dependiendo en qué zona del cerebro ocurrió el evento, ¿sí? Así van a ser los síntomas que va a manifestar el paciente. Sin embargo, cualquier paciente que obviamente está obligado a estar postrado en cama, ¿verdad?, a cambiar su rutina de vida de un día o de un momento a otro de manera muy drástica, impacta negativamente en la enfermedad per se y en el estado anímico del paciente, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando hablamos de estos aspectos también, que muchas veces los dejamos por alto o no les ponemos tanta importancia, sino más que al evento que originó la postración, que fue básicamente esa hemorragia que tuvo a nivel cerebral o esa obstrucción del flujo sanguíneo que hizo que ya no llegara oxígeno al tejido cerebral en general. Pero resulta importante que cuando vemos cómo las biomoléculas tienen ahí sí que efectos o target diferentes, ¿verdad? Y que pueden contribuir a contrarrestar muchos de los efectos colaterales de esas enfermedades, vemos de que también a nivel cerebral el tema neuroquímico también se ve implicado, ¿verdad? Y el paciente que obviamente se ve obligado a cambiar su rutina, a estar dependiendo de alguien más, neuroquímicamente también sufre alteraciones, no por el evento que tuvo per se circulatorio en el cerebro, sino que por lo mismo de que obviamente pues se siente en la misma incapacidad, y ese estrés que genera en el paciente obviamente va a mermar mucho más la calidad de vida. Entonces resulta que las biomoléculas también, muchos de los componentes que tienen Norbrain, pueden favorecer justamente a modular ciertas secreción de sustancias químicas del cerebro que tienen que ver con el estado anímico, ¿sí? O incluso a inhibir esas sustancias que se liberan en pro de que generan más ansiedad y que generan más estrés. Entonces también tienen la capacidad como de poder modular esa parte. Y ahí es donde se ve el efecto de que a través de utilizar biomoléculas como Norbrain, el paciente anímicamente también se siente bastante bien al utilizarlo las primeras semanas. Y eso te lo digo por experiencia en los pacientes, porque de pronto los pacientes pues lo han manifestado, que a las semanas de estar utilizando el producto, pues pueden lograr tener como una
ahí sí que contribuir al estado anímico del paciente, pero es porque tienen la capacidad de modular ciertas sustancias químicas que tienen que ver con el estado de ánimo. O sea, podemos hablar que se mejora el estado anímico y obviamente al tener esa dopamina que sentimos de beneficio en nuestro cuerpo, también vamos, por ejemplo, teniendo una mejor claridad mental para poder razonar de una mejor forma, nuestra movilidad también, y obviamente eso se ve reflejado en toda la calidad de vida del paciente. Totalmente, Diana, y es que justamente hoy por hoy también se están estudiando mucho estas biomoléculas en la función cognitiva, que era lo que tú decías, memoria, aprendizaje, y cada vez sabemos de que si hay una estimulación nerviosa positiva, y obviamente eso lo contribuimos con los buenos hábitos, favorecemos a la formación de nuevas conexiones nerviosas, y eso se puede ver reflejado en cualquier paciente. Por eso de que el paciente que ha sufrido un evento isquémico, hemorrágico, que está en cama sin poder moverse, la terapia y rehabilitación es algo bien fundamental. Pero a la par de eso pueden ir justamente productos como Norbrain para favorecer aún más esa recuperación. Y esa recuperación, qué bueno que lo estás mencionando, ¿la podemos incorporar a partir de qué momento sería clave o el mejor o el idóneo para la recuperación del paciente? Mira, hablando en un paciente que ya sufrió un evento, obviamente mientras más rápido se puede instaurar va a ser mucho mejor. Está claro, ¿verdad?, de que cada vez sufrimos y tenemos muchas condiciones, alteraciones que están afectando o que contribuyen a cualquier afectación de tipo nervioso, ¿verdad? Y que claro, nosotros desde bajo el punto de vista médico, cualquiera pues te podrá decir, el mejor momento es ser preventivo y ante la prevención. Sin embargo, hay casos como los eventos cerebrovasculares que obviamente pues nadie está pensando en que hoy voy a tener un evento isquémico, hemorrágico, pero que realmente sabemos de que mientras más rápido podamos instaurar este tipo de tratamientos a la par, obviamente los tratamientos convencionales, podemos hacer que el paciente tenga una recuperación más acorde y más adecuada. Y producto de eso también ha sido de que se han tenido experiencias con diferentes especialistas, se han hecho algunos estudios, ¿verdad?, en sus propios pacientes, y han visto cómo al incorporar biomoléculas en estos pacientes que sufren por eventos isquémicos, hemorrágicos en el cerebro, tienen una recuperación mucho más rápida que aquellos que no lo utilizan. Entonces, realmente contribuimos a la calidad de vida y a la mejora del paciente. Doctor, y bueno, en este lindo proceso también, porque es todo un reto para ustedes como gremio médico, ¿no? Obviamente se están dando pasos acelerados, enmarcados a un futuro que nos encamina cada vez más al uso de las biomoléculas, sobre todo para la rehabilitación de este tipo de pacientes. ¿Cómo es tu percepción o hacia dónde lo visualizas? No, realmente es impresionante cómo justamente a partir de biomoléculas que podrán coexistir todo el tiempo entre nosotros. ¿Por qué? Porque se sacan básicamente de fuentes naturales per se, pero que tienen una connotación científica más allá de eso, ¿verdad? Y es a donde justamente pues hoy por hoy se está también teniendo mucho esfuerzo en términos médicos generales a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que se pueden crear productos o tratamientos mucho más biológicos que no van a tener tanta implicación de efectos adversos a largo plazo, y que sí pueden contribuir notablemente a la mejora del paciente. Entonces, realmente lo que se está haciendo en el mundo, ¿verdad?, acerca de la medicina biomolecular, y lo que se está haciendo aquí en Guatemala, pues es importante, en que estos productos se pueden acoplar muy bien. Hoy por hoy son tratamientos integrales y que todos en el ámbito médico pues deberían de empezar a incorporar en sus pacientes. ¿Por qué? Porque vamos en busca de esa calidad de vida que siempre menciono, ¿verdad? Y que siempre me gusta pues justamente como ligarlo hacia eso. Básicamente lo que estamos buscando es eso, contribuir y dejar ahí, sí, como lo decía el fundador de todo esto, ¿no?, un legado en la salud. Un legado en la salud, y algo que mencionaste también en esta última pregunta y que también ayuda muchísimo al paciente, es que ya no tener estos efectos secundarios que muchas veces la medicina convencional podría cargarlos de alguna manera, sino tratar de que viajen un poco más liviano, ¿no? Realmente sí, totalmente, Ana. Y es que no se trata hoy día de que la medicina biomolecular vaya a reemplazar los tratamientos convencionales, porque no es así. Sin embargo, sí podemos contribuir mucho en que a veces la cantidad de medicamentos que un paciente con enfermedades crónicas mantiene a largo plazo es bastante, y eso trae consecuencias también, ¿sí? Y contribuir a no tener esa sobrecarga de medicamentos, a no sobresaturarlos en dosis, podemos hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida y menos complicaciones a largo plazo, ¿verdad? Y es lo que estamos buscando justamente. Es lo que estamos buscando, y muchísimas gracias. Me encantó conversar una vez más contigo. Sabes que este espacio está para ti, para que traiga las buenas noticias que se están trabajando desde esta casa. Así que muchísimas gracias, doctor Vargas, por habernos acompañado. Nosotros vamos a continuar con más.
Recuerda que la recuperación es un proceso individual y la velocidad y el grado de mejoría varía de persona a persona. Sin embargo, la intervención temprana y el compromiso con la rehabilitación son fundamentales para optimizar los resultados y así mejorar la calidad de vida después de un accidente cerebrovascular. Gracias por tu fina atención. Nos vemos pronto. Hasta entonces.